El día de hoy les presentaremos dos procesos industriales muy importantes. El primero de ellos se trata de una destilación de una mezcla de agua y etanol y el segundo del secado de levadura en un secador de leche fluidizado. El personal de operación durante el desarrollo de las actividades en planta piloto deberá hacer uso de forma obligatoria de sus equipos de protección tales como guantes de nitrilo, gafas de seguridad, cofia, tapaoídos, tapaboca, calzado de seguridad y overol o bata de laboratorio. Destilación. Primero que todo, antes de iniciar cualquier proceso en planta piloto, es importante energizar e iniciar todos los equipos que se van a utilizar. Verificar que las bombas de vacío, válvulas, mirillas no tengan ninguna falla. La destilación es una técnica de separación de sustancias que permite separar los diferentes componentes de una mezcla. Esta técnica se basa fundamentalmente en el punto de ebullición de cada uno de los componentes de la mezcla. Para el proceso de destilación se prepararán 10 litros de una solución al 15% volumen de etanol. En la primera etapa de destilación se realizó a una temperatura de 48 grados Celsius y una presión manométrica de menos 22 pulgadas de mercurio durante 96 centímetros. Una vez finalizado el proceso se obtuvo un destilado en el tanque de 1,34 litros al 41% volumen de etanol y en el rehervidor se obtuvieron 7,65 al 7% volumen de etanol. Posteriormente se realizó una segunda etapa de destilación a una temperatura de 42 grados Celsius y una presión manométrica de menos 22 pulgadas de mercurio durante 50 minutos. De esta etapa se obtuvo un destilado en el tanque de condensado de 1,2 litros al 72% volumen y en el rehervidor se obtuvo 10 litros al 35% volumen. Para el balance de masa se convirtió los porcentajes que estaban en volumen en una fracción másica y molar. El balance de masa se realizó con respecto a la cantidad de etanol en la entrada, la cual debería ser igual a la cantidad de etanol del destilado más la cantidad de etanol en el rehervidor. Cabe resaltar que para la primera etapa de destilación se obtuvo una relación del producto obtenido sobre alimentación de 12,65 y la segunda etapa de 9,16. Durante el proceso de destilación se pudo calcular dos calores con respecto al calor absorbido por la mezcla que se alimentó y al calor de cambio de la fase de la destilación. En la primera etapa se calculó el calor absorbido por la mezcla con Q es igual a M por la capacidad calorífica de la mezcla por el delta de temperatura. El calor absorbido por la mezcla tiene un valor de 6,5 kJ. Sin embargo, el cálculo por la ecuación Q es igual a lambda por masa del destilado tiene un valor de 2747,64 kJ. Esto se debe a que no todo el vapor que se produjo en el destilado se condensó. Por otro lado, el calor absorbido por una mezcla en la segunda etapa tiene un valor de 434,78 kJ. Y mientras que el calor de cambio fue de 2200 kJ. Dichas diferencias se deben a las mismas razones mencionadas anteriormente para la etapa 1. Con respecto al diagrama de equilibrio y la fracción másica de alimentación en la primera etapa, la cual fue 5,18%, se encontró que a una temperatura de ebullición de 48 grados Celsius, en este diagrama se observa que la fracción de etanol en el destilado debería ser aproximadamente de 28%. Sin embargo, se obtuvo una fracción másica en el destilado de 17,69%. Esto se debe a que la resistencia se encuentra en una posición descentrada y no se encuentra con un sistema de agitación que le facilite la transferencia de calor. Con respecto a la segunda etapa se realizó lo escrito anteriormente para la primera etapa de destilación, es decir, para una fracción másica de 17,1 se obtuvo una temperatura de ebullición de 42 y se esperaba obtener una fracción másica final de 48% aproximadamente. Sin embargo, se obtuvo una fracción másica de 44,31. Esto sucedió por las mismas razones que la primera etapa. Como recomendación, se debería tener un buen sistema de agitación que facilite la transferencia de calor y contar con un sistema de alimentación más adecuado. Secador de leche fluidizado.
Este proceso consiste en alimentar aire caliente con una humedad relativa menor al 100% y ponerlo en contacto con la levadura fresca que se desea secar. El flujo de aire debe tener la velocidad apropiada para generar un movimiento vigoroso en la levadura fresca y producir una expansión de las partículas sólidas para aumentar el área de intercambio de masa con el aire. Sin embargo, se debe evitar flujos de aire demasiado altos para no generar un arrastre de partículas sólidas por fuera de la sección del secado. Si se presenta acumulación de la levadura en el fondo del secador, se debe parar el proceso y separar el material extruido para promover la fluidización. Finalmente, cuando la temperatura de entrada y salida del aire sean iguales, se detiene el procedimiento ya que el aire no va a poder retirar más humedad. Antes de iniciar cualquier proceso en planta piloto es importante energizar e iniciar todos los equipos que se van a utilizar. Verificar que las bombas de vacío, válvulas, mirillas no tengan ninguna falla. Mediante un sistema de alimentación con tornillos sin fin se introdujo 1 kilogramo de levadura fresca al 66% de humedad. El proceso tuvo un tiempo total de 148,8 minutos y se utilizó un flujo promedio de aire de 138,83 pies cúbicos por minuto. Aproximadamente cada 5 minutos se tomó nota de la temperatura del proceso y del flujo, la presión, la temperatura de entrada y salida de la humedad del aire. Finalizando este proceso se recolectó por la salida del ciclón 0,33 kilogramos de levadura al 9% de humedad. Con lo mencionado anteriormente se estimaron unas pérdidas equivalentes a 0,67 kilogramos. Con el flujo promedio del aire y el tiempo total del proceso se obtuvieron un ingreso de 1.330,45 kilogramos de aire. Realizando el balance de masa se encontró que la masa del aire que sale es igual a la masa del aire que entra. Para calcular el agua que se retiró de la levadura se restan los porcentajes de humedad y su resultado tiene un valor de 56,8%. Con todo lo anterior podemos concluir que este proceso de secado tiene una relación de lo que sale sobre lo que entra de 32,56%. Para realizar el balance de energía se debe calcular el calor cedido por el aire caliente a la levadura seca durante el proceso y también el calor de cambio de fase del agua retirada de la levadura. Utilizando el delta de temperatura promedio del proceso, la capacidad calorífica del aire y la masa del aire mencionada anteriormente, se obtiene un calor cedido de 3.900 kJ. El 56,8% de agua retirada corresponde a 568 gramos de la masa inicial. Con este valor y el calor latente del agua a 41,06 grados Celsius se obtiene un calor de 1.363,9 kilojoules. Estos calores difieren debido a que de la cantidad de aire que se ingresó al sistema solo se usa 465,3 kilogramos para retirar la cantidad de agua necesaria.